En el sector Isla Guapi se llevó a cabo la Asamblea General Mensual del Programa de Desarrollo Territorial Indígena Unidad Operativa Puaucho Guapi 2, donde se contó con la presencia de los profesionales que se encuentran a cargo de esta unidad, Sergio Millagir y César Bravo, quienes les dieron cuenta de importante información que les permite a este grupo de agricultores poder mejorar sus iniciativas productivas. Información, por ejemplo, relacionada con proyectos de riego que tiene como requisito que cada usuario debe contar con derechos de agua, además de informarles acerca de actividades formativas que se espera realizar durante este periodo, con el propósito de que estos usuarios cada vez vayan mejorando sus iniciativas o bien puedan innovar en otras áreas productivas que les brinden la posibilidad de generar mejores resultados y con ello aumentar sus ingresos, teniendo presente que son 119 los usuarios que forman parte de esta unidad operativa PDTI. Jornada en la que también fueron acompañados por el señor alcalde, don Juan Payafil, autoridad que le dio cuenta de las importantes gestiones que ha venido concretando para así otorgar mejores beneficios a estas familias del sector rural. Bueno, mi nombre es Sergio Millagir, soy jefe técnico de la unidad operativa Puaucho Guapi 2, que es una unidad de transferencia de INDAP, y en este momento nos encontramos acá en el sector de Isla Guapi, ¿ya?, en una reunión de asamblea general que realizamos nosotros una vez al mes. Es una reunión informativa y por qué no decirlo también a veces técnica, en la cual nosotros vamos explicando a la gente todos los pasos logísticos, ¿ya?, y de actividades que realizamos durante el año. En esta ocasión estamos hablando acerca de los temas tan importantes como de riego, el tema de las actividades formativas o de capacitación que vamos a realizar. Y bueno, han surgido bastantes temas interesantes como el tema del agua. El tema del agua es un tema crítico, ¿no?, bastante complejo acá en los territorios, acá en Guapi sobre todo, en la cual nosotros hemos tenido dificultades para poder postular, por ejemplo, a las personas en el tema de riego, ¿ya?, que es lo que nos interesa a nosotros como técnicos, y básicamente porque no podemos postularlo porque no tienen derecho de agua. Ahora, gracias acá al alcalde, nosotros estamos viendo una gestión acá para ver la posibilidad de implementar estos derechos a más comunidades, ¿ya? Estamos trabajando con la comunidad Cagüemo, Lorenzo Huentén y Santa María, y porque estas comunidades en algún momento quisieron postular pero quedaron inconclusos. Ahora, gracias al alcalde y el departamento jurídico, estamos viendo este tema para poder concretar y estas personas puedan terminar sus derechos de agua y así poder postular a proyectos de riego, que es requisito necesario que impone INDAP para poder estas personas poder acceder a algún proyecto. Una reunión bastante provechosa que permitió a estos usuarios recibir importante información que les da pie para que puedan postular a estas instancias y así continuar avanzando con sus iniciativas productivas.